Muy bien, nos da muchísimo gusto presentar a Ignacio Ramonet. Él es español, radicado en Francia, semiólogo, teórico de la comunicación, director del Le Monde Diplomatique en español y es un referente también del movimiento antiglobalización. Muy buenas tardes, bienvenido Ignacio, ¿cómo está? Buenas tardes, muy contento de estar aquí bueno, en muy este bien, día de gracias. gran noticia. Gran noticia, efectivamente. Hay dos grandes noticias. Una que es la que tiene que ver con la ley de medios. Y la ley de medios tiene varias aristas por donde encarar una conversación con usted. Seguramente está la del plano teórico, pero yo preferiría comenzar por el plano que tiene que ver con lo cultural, con cómo los medios de comunicación influyen en la vida cotidiana de la gente, en sus gustos, en sus simpatías, en sus antipatías, en sus deseos, incluso hasta en su manera existencial de llevar la vida adelante. Evidentemente, los medios de comunicación, bueno, son los que alimentan nuestro cerebro, igual que, digamos, la comida alimenta nuestro estómago, ¿verdad? Y por consiguiente conforman de una manera que no se sabe muy bien exactamente cómo es, si tuviésemos que definirlo científicamente, pero conforman precisamente todos nuestros gustos en materia cultural, en materia social, en materia política, y por consiguiente tienen una gran responsabilidad a la hora de formar el sentimiento cívico de los ciudadanos. Ahora, hay como una especie de debate si los medios de comunicación audiovisual son el reflejo de la sociedad o la sociedad refleja lo que estos medios venden, digamos. Yo creo que son los dos, ¿verdad? Hay un doble movimiento. La voluntad de los medios en particular en la información es de ser el espejo de la realidad, ¿verdad? Pero por otra parte esa realidad en cierta medida está conformada también por el discurso mismo de los medios. Hay por consiguiente una complejidad en el momento de tratar de saber quién influencia a quién, ¿verdad? Es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Una retórica, sí. Pero indiscutiblemente tienen una influencia colosal. La prueba es que hoy día se dice efectivamente que la opinión pública forma parte de los elementos que constituyen la democracia. La democracia no solo se hace con el poder legislativo, ejecutivo, judicial, sino también con la opinión pública, y la opinión pública es el reflejo de los medios. De ahí la importancia de los medios en la conformación, como yo decía, de la conciencia cívica de los ciudadanos. Ignacio, ya lo he dicho en varias oportunidades, usted lo ha escrito también, que la verdadera oposición en los gobiernos progresistas son los dueños de los medios de comunicación y que no se conforma con ser el cuarto poder, quieren ser el segundo, detrás del primero, que es el económico, para luego aliarse y atacar a la política, o manejar la política. Exactamente, son la herramienta ideológica del poder financiero, ¿verdad? Y por consiguiente es un poder que hoy día, en particular en América Latina, donde están jugando un papel muy importante, en América Latina, donde en muchos países ha habido unos gobiernos que han sido la expresión del sentimiento popular de que las cosas no podían seguir de esa manera, y se ha renovado la política con gobiernos que han hecho políticas precisamente de construcción de estado de bienestar, políticas sociales. La oposición política ha sido derrotada, pero los medios han asumido la función de oposición política. Y en muchos países los medios tenían prácticamente el monopolio de la comunicación y han utilizado ese monopolio de la comunicación y de la información para oponerse al poder. Han desencadenado una serie de guerras mediáticas. Cuando uno se pasea por América Latina, ve cómo los medios son, digamos, el arma principal de la oposición para tratar de desacreditar las políticas sociales de muchos gobiernos. Ya hubo un golpe de Estado mediático en el 2002 contra el presidente Chávez, pero hoy en muchos países, bueno, la ley de medios también acaba de ser aprobada en Ecuador, ha sido una gran victoria, y en Ecuador también los medios tratan de oponerse, de ser la oposición al presidente Correa. En Bolivia ocurre exactamente igual que estaba ocurriendo aquí en Argentina, y sobre todo que en Argentina utilizaban el hecho de desde hace 4 años el Tribunal Supremo no se había pronunciado para desarrollar la idea de que esa ley no era constitucional. Y en ese sentido están haciendo el juego de la oposición y asumiendo el papel
de una oposición. Yo estoy llegando de Chile, por ejemplo. Hoy uno de los dos grandes periódicos de Santiago de Chile, que es La Tercera, hace su editorial sobre la cuestión de la ley de medios en Argentina y dice, el título es algo así como descalabro de la libertad de expresión en América Latina. Y a quién citan como referencia moral y ética a la SIP, es decir, a la Sociedad Interamericana de Prensa, que es simplemente un sindicato de propietarios de medios, que evidentemente han tenido hasta ahora todo el poder. Es como los latifundistas mediáticos, les llamo yo. Los latifundistas de la tierra siempre se opusieron a la reforma agraria y se opusieron a veces con golpes de Estado contra la reforma agraria. Los latifundistas mediáticos se oponen a la reforma mediática, a las leyes de medios, que tratan simplemente de crear un equilibrio mayor entre los medios privados y los medios públicos. Perdón, un minutito. Hablábamos de la incidencia importante que tienen los medios, sobre todo los audiovisuales, en el comportamiento de las personas. El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, precisamente se refiere a estos temas. Vamos a escucharlo. Hoy los medios audiovisuales, y a lo largo de todas estas décadas, fueron cobrando una importancia conformadora de cultura. Cuando digo cultura no me refiero al cine, a la televisión, al arte, a las artes plásticas, a la literatura, sino cultura en un sentido antropológico, ¿no? La configuración de cómo coexistimos, cómo interactuamos en sociedad. Los medios nos condicionan modas, valores positivos, negativos, prejuicios, creencias, lenguaje. Claro. Bueno, cuidado, el medio es configurador de cultura. Dejar en manos de un monopolio, de oligopolios, la configuración de nuestra cultura es permitir una homogeneización de la cultura. Y nosotros, los argentinos, tenemos una sociedad pluriétnica y pluricultural. Y esa es nuestra esencia. Testimonio del juez Zaffaroni, le damos la bienvenida a esta edición de Visión 7 Central, Raúl de la Torre. Raúl. Pablo, Rabonet, hay un aspecto que fue uno de los ejes del debate en Argentina, y me parece que no solo en Argentina es parte del eje del debate, porque el argumento que presentó el grupo monopólico que estaba afectado por la ley, el grupo Clarín, hacía base en el derecho de propiedad de las licencias y propiedad del espacio ganado dentro del mercado de medios, y el derecho a la libertad de expresión propia del propio medio. Contra esto se oponía, o por lo menos el fallo de la Corte hace eje en el tema del derecho público, el derecho contra el derecho particular de un grupo económico, el derecho público, que ahí parecía que chocaban. La centralidad de este debate, ¿usted la comparte en cuanto a que este es uno de los conflictos que hay que tratar cuando se habla de medios audiovisuales? No solo del derecho de propiedad de una empresa o el derecho a la libertad de expresión de esa empresa en particular. La mayoría de los grupos de prensa que tienen monopolios o casi monopolios en muchos países tienden a confundir, precisamente, utilizando esta confusión, tienden a confundir derecho de propiedad y derecho de expresión. Libertad de propiedad y libertad de expresión. Y en realidad lo que defienden es el derecho a la propiedad, que evidentemente es un derecho que no está en causa, pero al asociarlo al derecho de expresión están haciendo un abuso de esta expresión. Por otra parte, este debate, aquí hemos dicho, ocurre en América Latina, pero no solo. En este momento es un debate central en el Reino Unido. El primer ministro, que no podemos sospechar de ser un progresista radical, británico, está tratando de impulsar por primera vez en la historia de Gran Bretaña una ley para limitar precisamente, explícitamente, el derecho de expresión de algunos medios, en particular con ocasión del juicio de News of the World, porque se extralimitaron, evidentemente utilizando y abusando de este derecho para vulnerar
el derecho a la privacidad de muchas personas. Bueno, tengo entendido que en Alemania también existe una ley. Y en Alemania hay el mismo debate, pero lo que es interesante interesante es que en Inglaterra, donde no hay constitución, como sabemos, y donde hay una tradición legislativa, el primer ministro Cameron está proponiendo que haya una ley. Y evidentemente, probablemente esa ley no pasará, pero va a obligar a los propietarios de medios a negociar una ética mucho más exigente en materia de autocensura por parte de los medios. Usted mencionaba el tema de la ASIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Cuánto tiene que ver la ASIP justamente en esta unificación de criterios, unificación de argumentos que tienen los grupos en la región? La CIP es el sindicato de ellos, la CIP es quien da la argumentación. ¿Es el cerebro también? Es el cerebro, la CIP es quien teoriza esta expresión. Y la CIP, las intervenciones de la CIP en América Latina son muy importantes a lo largo de la historia. Hemos visto ya lo que decimos aquí sobre la intervención de los medios, ya ocurrió en el Chile contra Allende, ¿verdad?, con la participación del Mercurio, en la Nicaragua sandinista con la prensa, recientemente en Paraguay con ABC Tricolor, el papel que ha jugado. Y la CIP siempre ha protegido a estos medios que han tenido una actitud directamente golpista y han participado en golpes de Estado. Y la CIP ha protegido siempre el derecho de expresión. En muchos países latinoamericanos, sencillamente la censura en los hechos es que no hay prensa de oposición. No hay prensa de oposición. No hay medios de comunicación de oposición. Y si algunos gobiernos no hubiesen desarrollado los medios públicos, efectivamente eso sería generalizado en el conjunto de América Latina. Saben ustedes que distintos actores de la ley de medio, especialistas en medios de comunicación, se refirieron al fallo de la Corte y a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Los escuchamos. A diferencia de lo que han intentado instalar de que esto es un conflicto entre el gobierno, entre un gobierno y un sector nada más, esto es un asunto de todas y de todos los argentinos. Pensemos lo que pensemos, nos situemos políticamente donde nos situemos. Es un asunto de todos porque estamos hablando del derecho a la información y la información es imprescindible a la hora de tomar decisiones, de tomar grandes decisiones y tomar pequeñas decisiones en la vida cotidiana, tomar decisiones sobre nuestra vida juntos, tomar decisiones personales y decisiones colectivas. Los medios concentrados generan agendas, los medios concentrados generan temas, los medios concentrados también desinforman, también mienten en ocasiones. Si no tenemos múltiples voces, muchas veces podemos no darnos cuenta cuando están mintiendo, cuando no. Esta ley está basada en que la comunicación es un derecho humano fundamental. Esto parece muy abstracto en términos de la vida cotidiana, pero eso implica que todas tenemos el derecho de acceder no solo a la información que nos sirve en términos de ciudadanía política, también como consumidores, también en las prácticas sociales, culturales, sino que también da derecho a intervenir, a poder generar discursos, a poder generar condiciones para que lo que es tan diverso dentro de una sociedad tan compleja como la Argentina aparezca y que no sea ocultado por intereses particulares de que tienen la capacidad económica y que suelen ser quienes concentran la mayor capacidad de poder para poder establecer medios y además medios poderosos y establecer dentro de esos medios la agenda de lo importante y lo que debe ser invisibilizado. La nueva perspectiva de la comunicación es sobre el derecho humano a la comunicación, que no hay una élite, que no hay un solo grupo que detente la libertad de expresión, sino que hay un carácter universal de este derecho, que lo tenemos todos y todas por igual, y que esa mirada mercantilista de la comunicación patrimonial que tenía el Grupo Clarín es del pasado. Uruguay está discutiendo su futura ley, Brasil tiene proyectos en ese sentido. Otro país que imagino va a mirar esto con atención es México, donde tras la reforma constitucional basada en lo que se llama el Pacto por México, esa reforma constitucional estableció algunos parámetros y la interpretación auténtica, es decir, por los propios órganos de aplicación de esos parámetros, uno de ellos tiene prevista la que ellos llaman desincorporación de activos, vale decir desinversión en el sector. Por lo cual tiendo a suponer que Argentina hoy es mirada para algunos como un ejemplo,
de lo que debe ser, y para otros como un lugar de preocupación, que es la posición de los medios concentrados, ¿no? Ramonet, con una vertebral, un denominador común en todos los testimonios, en todos los especialistas, el derecho a la información. Sin una ley de comunicación audiovisual, ¿es imposible el derecho a la información en una república, en un país, o es posible? ¿Y de qué manera? Bueno, es posible si no existen grupos monopólicos que impidan la pluralidad de la información. En ese caso sí es posible. En algunos países europeos hay un reparto relativamente equilibrado entre medios públicos y medios privados, y por consiguiente se puede concebir. Pero cuando los grupos monopólicos tienen desde hace mucho tiempo la totalidad del poder comunicacional, o casi la totalidad, es muy difícil que solos, a partir de una autodisciplina, cedan una parte de ese poder. La ley de medios viene a establecer unas reglas de juego que permiten al ciudadano poder tener ese derecho a la información. Y el derecho a la información porque, digamos, ¿qué es la verdad en el mundo de la información? La verdad es cuando todos los medios de información disponibles dicen lo mismo sobre algo. Si dicen lo mismo, el ciudadano dice, bueno, entonces están diciendo la verdad, aunque sea mentira, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el ciudadano necesita que haya otro punto de vista, como un punto de referencia, que pueda significarle que no porque haya una coral que diga algo, ese algo es cierto, puede haber otro punto de vista. De ahí que la pluralidad sea sana en una democracia, porque el ciudadano va a poder comparar lo que diga tal grupo monopolístico y también lo que diga un grupo más pequeño o lo que diga la información pública, que para eso está al servicio de los ciudadanos. Y la ley de medios, yo creo, Argentina, y se ha dicho aquí, va a ser vista con mucho interés en muchos países del mundo, porque este problema de la dominación de los grupos mediáticos es un problema que se plantea en muchos países, no solo en América Latina, donde la situación es efectivamente más urgente, pero también hasta en países europeos. Y creo que aquí efectivamente Argentina va a ser ahora un referente para este tipo de debate. La confrontación que se presenta, y no solo en Argentina, cuando se trata de este tema, la ley de medios, entre un gobierno y un grupo, es decir, Clarín versus kirchnerismo, como se plantea en Argentina. ¿Es parte de la trampa para evitar una discusión más cierta sobre el problema, o hay algo que tiende a que se vea necesariamente así? Una confrontación política entre... Claro, el grupo monopolístico tiene interés a transformar esto en una confrontación puramente ideológica, cuando en realidad, si lo vemos con serenidad, vemos que no lo es, que lo que puede hacer un gobierno, que en realidad no es el gobierno, es un parlamento el que hace las leyes. En realidad el parlamento es la expresión de, digamos, la voluntad popular mediante las elecciones, y por consiguiente lo que hace el parlamento es garantizar que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una información plural, porque repito, es de la comparación entre las informaciones cuando el ciudadano puede hacerse una idea personal de lo que está pasando. Si no, no tenemos experiencia concreta. Si yo oigo algo o veo algo sobre Afganistán, pensaré algo sobre Afganistán, pero no basado en mi experiencia concreta, solo basado en mi experiencia mediática. De ahí que si los medios me dan exactamente la misma versión de lo que pasa en Afganistán, yo tendré probablemente, mayoritariamente, la misma idea sobre Afganistán que lo que dicen los medios mayoritariamente. Entonces, eso muestra bien cómo, la pregunta que hacíamos al principio, cómo la influencia de los medios puede ser determinante en el comportamiento cívico de los ciudadanos y el peligro que eso conlleva, ¿verdad? Entonces, de igual manera que en la educación puede haber un sector público y un sector privado, es necesario que haya una pluralidad en la información, porque son herramientas de construcción de las conciencias y de las mentes. Bueno, nos quedaríamos, por supuesto, debatiendo, conversando y escuchándolo sobre el tema de los medios. La pregunta es cómo influirán las redes sociales en todo esto que estamos hablando ahora, tema para su próxima visita a la Argentina.
Muchas gracias. No se vaya porque quiero contarles que Ramonet vino a la Argentina a presentar un libro. El libro se llama Hugo Chávez, Mi Primera Vida. Sobre él va a charlar con nuestro compañero Pedro Brigger después de la pausa.